Listo, Clau. Bueno, bueno, entonces decíamos que bueno, ahora vamos a empezar. En realidad nos detuvimos bastante con el tema de las lunas y bueno, ahora vienen las casas de agua, la casa 4, la 8 y la 12. Y vamos a empezar entonces con la casa 4 en esta clase. Bueno, la casa 4. Entonces, ahí está, sí, sí. Entonces, bueno, la casa 4 la conocemos como el nido, el núcleo, si lo asimilamos como al núcleo de la Tierra, ahí estaría el conjunto de potencialidades que tiene, que envuelve el mundo emocional. Está impregnada de emociones, de sentimiento, pero sobre todo información enraizada a las memorias de parientes, que pueden ser del árbol, que pueden ser familiares, evidentemente, pero tienen como un rango de consanguinidad mucho más antiguo, es lo más ancestral y tiene que ver con las raíces del árbol. Nos llama también a la unidad, al volver al interior. Por eso también muchos astrólogos lo interpretan como el final de la vida. Si se asemeja a la tierra de la que venimos y a la que volvemos, entonces ahí hay un contenido de dónde vengo, a dónde soy. Esto de polvo eres y en polvo te convertirás, de polvo vienes y en polvo te convertirás, pues es algo así. La casa 4 es como ahí volverás. Por eso también los últimos años de la vida, las cosas, de hecho, desde la astrología horaria, si ustedes miran cómo va a terminar algo, se mira la casa 4. Tiene un gran sentido de estabilidad, de seguridad y permanencia, precisamente porque es donde se enraiza el ser. Es la parte interior, es la parte más íntima, tiene que ver también con algo que, si bien es central, no es estático porque tiene un mundo emocional y tiene muchísima información que siempre, como todo en la carta y en la astrología, está en constante movimiento. Ahora, lo que sí es que remite a la historia y al pasado. Entonces, siempre que nos metemos a la casa 4 es como bucear e irnos de viaje por el tiempo. ¿Mm? Habla de la familia de origen y evidentemente de la herencia psicológica familiar. Esta parte, pues que ya la analizaremos bien con Clau, se pregunta si es el origen de la casa 4 se le asocia al padre o a la madre. Miren, en consulta, ya lo miraremos con Clau cómo lo maneja. En general, en mi experiencia, generalmente da para el padre. O sea, yo he visto muchísimos casos en donde la 4 remite al padre y la 10 a la madre. Entonces, la casa 4 hace parte del eje 410, que se le llama también el eje de la conservación, que tiene que ver con todo lo que la vida misma conserva para que se sostengan las cosas, ¿no? Entonces, sí que hay una parte muy subjetiva, pero no necesariamente siempre tiene que ser el padre. Puede ser la familia, como lo vamos a ver, tradicionalmente está asociado al hogar, al país natal, al hogar propio y, y al final de la vida. Listo, claro, ahora sí. Sí, este tema de justamente del padre o la madre, bueno, sabemos que entre los astrólogos hay diferentes tendencias, versiones, uno tiende a asimilar de alguna manera a la casa 4 a la madre, desde la astrología más tradicional, por su, digamos, por su correspondencia con el signo de cáncer, pero después empezó con la escuela de Liz Green. Liz Green empieza a plantear que la casa 10 corresponde más a la madre, porque de pronto la madre es la que inserta de alguna manera al hijo en la sociedad en cuanto a cuando, digamos, a los parámetros, a las reglas, en cuanto a, bueno, no toques esto, no toques lo otro, el cuidado, ¿no? El cuidado de cómo vivir en el mundo, no cruces la calle. Digamos, esos cuidados que hacen que la persona pueda vivir en sociedad están más a cargo de la madre, pero también el mundo fue cambiando y estos roles eran más estereotipados, en cuanto que el padre quizás trabajaba todo el día, la madre se ocupaba del cuidado del hijo, y ahora todo esto está en cambio, ¿no? Entonces, de algún modo, también por otro lado se decía, no, el padre es el que inserta al hijo en la sociedad en cuanto a que tiene el apellido paterno, y el apellido es lo que se ve visiblemente como parte de la sociedad. La persona pasa a tener un apellido y bueno, y hay una herencia en muchos casos en otras culturas. Bueno, por ejemplo, el hijo mayor sigue
es el que hereda o sigue más al padre o la profesión del padre. Todas estas cosas, bueno, han cambiado culturalmente, entonces, inclusive el tema del apellido, muchas personas, según los países, también se llevan los dos apellidos, ¿no? Aquí en Argentina se usa solo el paterno, por ejemplo, pero casi, ahora hay mucha gente que se pone los dos apellidos también. Entonces, de alguna manera, también es un mundo en cambio en donde tampoco está tan fijo esto de la 4 es uno, la 10 es el otro. Yo creo que se puede ver a ambos padres en la 10, en la 4, perdón, en cuanto a lo genealógico, ¿no? Desde la astrogenealogía vamos a ver características tanto de la familia de la madre como de la familia del padre. O sea, en nuestra genealogía hablaríamos más no solo de padre y madre, sino familia paterna y familia materna, raíces que vienen de la familia paterna, raíces que vienen de la familia materna, y quizás de alguna manera la casa 4 podría dar un poquito más, podría tener más relación con las raíces con las cuales la persona se identifica más, de alguna manera. Por ejemplo, acá en Argentina es bastante común que haya familias que tienen la madre de origen italiano, el padre de origen español, por ejemplo, ¿no? Las más grandes inmigraciones que hubo acá en Argentina fueron de España y de Italia, ¿no? Entonces, es muy común familias que tienen una parte de Italia y otra, una rama de Italia y otra de España. Entonces, bueno, por ahí hay una identificación mayor con la parte de Italia, y porque cuando eran chicos, cuando era chica esa persona iba a la casa de los abuelos y comían la pasta y se identifica más con las culturas y las tradiciones de esa familia, o bien se identifica con la parte española o de Galicia, donde eran muchos inmigrantes, porque, bueno, se identifica con esa cultura. Entonces, quizás de alguna manera conscientemente, puede ser que conscientemente nos identifiquemos más con alguna de las dos ramas, pero la casa 4 también tiene un significado inconsciente, ¿no? Que tiene que ver con justamente las tres casas de agua, ¿no? Tocan bastante en el inconsciente familiar. Entonces la casa 4 podría ser que quizás pensamos que nos identificamos más con una rama de la familia. A mí me pasaba eso, por ejemplo, yo siempre me identifiqué más con la familia de mi papá porque que venían de Turquía, porque me gusta la comida, las costumbres, las tradiciones, y la parte de mi mamá eran de Polonia, y a mí no me gusta el frío. Bueno, cuando me hice el estudio de ADN, tenía mucho más, tenía mayor porcentaje de la parte eslava, y eso me sorprendió, y después ahí empecé a replantearme un poco, porque por ahí conscientemente me gustaba más esa rama de la familia, la de mi padre, pero porque había tenido más trato también, porque mi abuela materna murió cuando yo tenía 1 año, tuve mucho más trato con la abuela paterna, que murió cuando yo ya tenía 30 y pico, vivió hasta los 92 años, o sea, por ahí también tuve más trato consciente, por eso hay una parte consciente con la que uno va a decir, bueno, mi familia es esta porque yo viví con mis abuelos o tuve trato con mis abuelos y maternos, y a los paternos ni los conozco prácticamente. Y sin embargo, desde ese inconsciente familiar vemos que hay realmente, por ahí pesa más inclusive las raíces de esa parte que no conocimos, o desde el inconsciente familiar igualmente están pesando, porque desde la astrogenealogía vemos que en nuestro ADN está toda esa historia, ¿no? Tanto de la rama materna, de la rama paterna, no importa si los hayamos conocido o no. Quizás si no sabemos nada de alguna rama de la familia, ahí vamos a estar yendo un poco más a la casa 12 cuando no conocemos nada porque el padre es desconocido, por ejemplo, entonces no sabemos nada de una parte de la familia. Pero en casa 4 se daría más cuando realmente si tenemos un conocimiento, o sea, si tuvimos padre y madre presentes, y ahí entonces sabemos las historias, o podemos, por más que no tengamos contacto con una de esas ramas, o por ahí no tenemos contacto con los abuelos paternos, pero sabemos quiénes fueron, conocemos esa historia. Eh, ya en la casa 12 estarían esas historias más desconocidas, más misteriosas, con las cuales no podemos tomar contacto desde el consciente, sino ya
sería más un contacto desde rituales, visualizaciones. En casa 4 podemos tener alguna información de esa rama de la familia, ¿no? Entonces, y por otro lado, también la casa 4 también nos puede hablar de lo más concreto y lo más, de alguna manera, lo más, como por ejemplo, cómo fue la vida del hogar, cómo fue la vida familiar, si la casa era grande, si la casa era chica, si había mucha gente en la casa, si, o sea, todas esas características de la vida hogareña, tanto después también respecto a la familia que uno hace, que uno forma con los propios hijos también estaría la casa 4. O sea, en la casa 4 está la familia de origen, pero también está esa familia que después uno hace, o aunque sea una familia, la persona puede vivir sola también, pero de alguna manera cómo se maneja la casa, cómo se maneja en el hogar, cómo se siente. Y ahí entonces vamos a ir viendo qué trae de esa herencia, ¿no? Porque por ahí trae algo. Por ejemplo, podemos traer, después vamos a ir viendo signo por signo. Podemos tener, por ejemplo, signo de agua en la casa 4 y de alguna manera buscamos vivir cerca del agua, por ejemplo, cerca del mar, y nuestros ancestros venían del mar o venían de lugares cerca del agua, entonces de alguna manera cuando vamos a tener nuestra propia casa, quizás busquemos o nos gustaría o nos atrae vivir en un lugar cerca del mar, quizás porque también hay algo que viene desde ese lugar, ¿no? A nivel familiar. Entonces, ahí vemos esta transmisión de la herencia genealógica y también cierto tema con las expectativas parentales en cuanto a esa herencia genealógica. También esto estaría en el ascendente tiene bastante que ver con el lugar que venimos a ocupar en la propia familia, el lugar personal que venimos a ocupar, pero también en esta casa tenemos algo de lo que la familia espera de nosotros, o sea, si espera una continuidad, por ahí la familia está esperando de nosotros justamente esa continuidad también, ¿no? Que sigamos... eh, manteniendo, por ejemplo, si hay un Saturno en casa 4 la familia puede esperar que la persona siga manteniendo cierta continuidad familiar en cuanto a tradiciones. Si está la luna en casa 4 la familia puede esperar que la persona también forme una familia, por ejemplo, que tenga hijos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría también esta expectativa familiar en esa casa 4. Listo. Vale. Ahora pasamos a lo otro, a las dinámicas de las casas. Algo que me llamó la atención, les voy comentando mientras abro el otro documento, en el Congreso de Astrología en el que estuve este fin de semana en Barcelona, una de las personas que participó decía que siempre en sus consultas le llamaba la atención que cuando ella analizaba cartas de personas familiares, solía el 90%, o sea, dijo el 90% de las personas que yo tengo en donde viene el hijo, muchas veces el hijo tiene el ascendente del sol o de la madre o del padre. Es decir, si tiene un padre con sol en Tauro, pues el niño nace con ascendente Tauro. O la madre con sol en Tauro, pues la niña también, el niño o la niña nacen con el ascendente Tauro. No sé, Clau, esto qué explicación tenga Sí, lo también. que se ve muchísimo, yo lo vería mucho en el eje justamente 4-10 también. O sea, las relaciones entre lo que es ascendente-descendente, eje 4 y eje 10 en las dinámicas familiares, o sea, en la comparación de cartas de miembros de la familia. Por ejemplo, tengo mis hijos, mi hija tiene ascendente en 28 grados de Tauro. Mi hijo tiene la cúspide de casa 4 en 28 grados de Tauro. Mi marido es de Tauro, yo soy de Escorpio. O sea, mi hija tiene en el ascendente Tauro y en la 7 Escorpio, y mi hijo tiene en la 4 Tauro y en la 10 Escorpio. Pero igualmente ellos, como hermanos, tienen exactamente el mismo grado, incluso el mismo grado exacto de ascendente y cúspide de casa 4. Después, por ejemplo, mi hermana tiene ascendente en 7 grados de Géminis, yo tengo medio cielo en 7 grados de Géminis.
O sea, en las familias el eje 4 se repite muchísimo lo que es el eje 4-10 con el eje 1-7. Mi hija tiene la 4, el Leo, yo tengo ascendente Leo. O sea, esas repeticiones más que con el Sol quizás. Se da un poco más estas repeticiones de ejes en las familias, donde quizás alguno de esos ejes, sea ascendente, descendente o medio cielo, fondo del cielo, coincida con los signos de los padres. Sí, sí, eso es increíble cómo se da y a veces, como ya les digo, en grados exactos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Soy Piscis y mi madre ascendente Piscis y Sol en Leo, yo casa 4 Leo, exactamente. Ahí tenés tanto por el ascendente como por la casa 4. Listo, claro. La idea un poquito pensaba trabajarlo con las cartas de las participantes, sirviendo las casas 4 de cada una. Vale, vale. Primero entonces ese. Listo. Entonces, la idea era esta, para poder desentrañar un poquito y ver con qué historias familiares aparecen ahí, con qué se identifican más, trabajando un poquito con ambos. Si querés, yo puedo compartir también. Vale, Clau, sí. A ver. Sí que me tenés que autorizar porque vos estás con la... A ver. Listo. Ya está. Ahí está. Entonces, si ahora comparto... eh, un momento. ¿Quién había llegado primero a la clase? Así empezamos por orden de llegada. Tatiana. Tatiana fue la primera que llegó. Tatiana, Tatiana, comparto. Entonces, acá tenemos una casa 4 muy cargada, ¿no? Muy cargada de planetas. Oh, sí. Sí. En donde, bueno, también tenemos dos signos. Siempre el signo de la cúspide sería el más relevante, en este caso Virgo, pero también, bueno, hay una influencia Libra, puede haber una influencia Libra, porque a veces se da esto también, que hay dos signos en la casa 4 donde quizás también puedan encontrar el signo de alguno de los padres entre esos dos signos de la casa 4 o de la casa 10, ¿no? A veces se da esto también, que los padres tienen alguno de esos signos. En este caso, además, está tanto Marte como la Luna. Entonces uno diría, Marte respondería más a lo masculino y la Luna a lo femenino. Entonces ahí podemos encontrar quizás de alguna manera, en este caso sería más, un poco más, yo diría, en la parte materna, en la casa 4 por la Luna, y Marte podría estar hablando de una influencia también quizás de hombres de esa familia materna, ¿no? Como relevantes, de alguna manera. Pero quizás estaría marcado un poco más, al estar la Luna justamente en casa 4 me daría un poco más la importancia, la fuerza de esa línea materna, ¿no? De esa rama materna. Aquí, bueno, en esto lo que son las ruedas de la vida, siempre es importante la correspondencia con el ascendente. ¿Por qué no? Se me trabó ahí. Ahí, ya. Ahí tenemos un ascendente Virgo, perdón. No, este sería, en este caso, tenemos un ascendente Géminis. Géminis. Ujú. Géminis.
¿no? La rueda de Géminis, entonces, donde siempre se da esta importancia de integrar, bueno, desde el ascendente Géminis, la casa 4 cae en Virgo, no en todos los casos, a veces, bueno, tenemos que, por ahí tenemos signos interceptados y no corresponde todo exactamente, ¿no? Pero sí lo que se da, justamente en la carta de Tatiana, que tenemos los ángulos en signos mutables, eso sí, ¿no? Esto siempre es importante, el eje sí es cardinal fijo mutable, y a veces se da que el ascendente y descendente están en un eje, por ejemplo, cardinal, y la 4-10 están en otro eje. En este caso están todos los ejes inmutables, lo cual también habla de adaptación, de adaptabilidad, de movimiento, ¿no? Y sobre todo hablando del eje de lo que estamos trabajando, que es la casa 4, si está en un signo mutable, nos hablaría de, bueno, por ahí versatilidad, movimiento, de alguna manera como que no es tan estático. La vida de esa familia no es estática, digamos. Puede ser que haya habido mudanzas, que haya habido cambios. Yo me refiero, cuando hablo de vida de familia, hablo también de la familia de origen, ¿no? Entonces, con signo mutable se ve que hay, puede ser traslados de un lugar al otro, eh, no diría grandes migraciones, puede ser también, pero bueno, no necesariamente, pero sí por lo menos movimiento, ¿no? Intercambio. Eh, y aquí entonces también tenemos que, acá dice, soy servicial y práctico en mi hogar, por eso genero un clima de roces y nervios cotidianamente. Mi patrimonio es modesto, me gusta tener animales domésticos. Bueno, estas serían algunas características de Virgo que se relacionan con la vida en el hogar. Entonces, también podríamos trasladar esto de alguna manera a la propia persona, a su vida en su casa, a cómo se maneja en lo cotidiano, pero también ciertas características de la vida que tuvo que tiene la persona cuando es chica y en su hogar de origen, ¿no? Donde puede ser que haya habido, en este caso yo creo que mucho movimiento, porque de alguna manera esto de nerviosismo puede ser, porque está Urano también, Marte, Urano, ¿no? Como que se da como diversificación, demasiadas actividades en la casa, ¿no? Inclusive trabajo en la casa podría ser por estar Virgo en la casa 4, lo cual daría personas laboriosas, muy laboriosas en la familia por esta energía de Virgo, y que estaban siempre haciendo cosas. A mí me da esa sensación, ¿no? Como personas que siempre están ocupadas en el hogar. No sé, Tatiana, si puedes contar algo o te identificas con algo de esto, o en tu hogar pasó algo de esto. Este, bueno, mi lugar fuera, en mi hogar, de mis papás, pues sí, mi mamá Sí. fue española, te digo, y se fue a México, pero pues siempre vivimos en la misma casa. Yo, yo soy la que me he ido a muchos lugares. Cuando me casé con mi marido, nos fuimos a Nueva York, a Washington, a Denver. Somos de la Ciudad de México, nos vinimos aquí a Monterrey y ya pronto me voy a ir a la playa. Entonces, pues yo sí como que sí he estado fuera. Trabajo en casa, no, la verdad es que nunca hice nada de trabajo en mi casa, al contrario, me aburría, yo ya me trepaba a los árboles y exploraba porque, pues no, nunca hice, pues, en la casa, muy mal, pero así fue. Y mi mamá tampoco, dentro de la casa no. Como mi mamá, fíjate que te digo que se casó muy chica, a los 18, y ya cuando llegó a México empezó a dar clases de religión y demás. Y a los 60 años se metió a la Ibero, que es una universidad privada en México, a los 60 a estudiar la carrera de teología. Entonces ahí empezó a dar clases ya pagadas, porque antes las daba con unos curas, con los legionarios, daba clases de religión y así, pero ya después de que estudió a los 60 años y con su título, ya cobraba.
Sería Este, que tiene algo de Piscis, entonces también tu mamá, ¿no? Por el tema de la religión. Parecería que sí, no, estaría. más súper mocha. Sí, 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 mi mamá muy, muy, muy mocha. Yo cero, mi papá cero. O sea, mi papá, o sea, llevo un contraste muy fuerte porque mi mamá súper religiosa, mi papá súper ateo. Y yo de chiquita sí iba a misa y así me llevaban, pero por supuesto que me peleé con todos los curas desde Claro. chiquita. La primera vez que te tienes que confesar, pero pues era chiquita porque iba a ser la primera comunión. Y llega el cura y me dice, ¿y cuál es tu nombre? Le dije, pues mi nombre no es pecado. Nada, que me tienes que decir tu nombre. Pues no quiero. ¿Ah? Pues entonces, y que me salgo, le dije, yo no voy a confesar por este tipo porque ¿qué le interesa mi nombre? O sea, siempre fui muy rebelde. Y claro que ya crecí, nunca más, ¿verdad? Ya me fui por otros caminos y claro que por eso también soy la oveja morada. Mi hija que se acaba de casar, obvio no se casó por la iglesia. Este, pero bueno, sí hubo ese contraste y también mucho contraste familiar en cuanto a mi mamá negada y mi papá un neuras, ¿verdad? Y yo siempre ahí, pues Pero tu peleándome. mamá, tú dices que no trabajaba, pero en la casa sí trabajaba, o sea, estaba No, ocupada, ¿no? no, siempre tuvieron ayuda de personas que hacían las cosas. Y no, entonces por ahí me llama la atención, porque toda esta energía de Virgo puede tener que ver con respecto a la familia de origen, ¿no? De tu mamá y de tu papá, su propia familia, sea la de tu mamá o la de tu papá. Hubo personas así es más bien de personas intelectuales que Virgo puede dar para el lado de personas intelectuales o personas más al servicio de otras. En alguna de las familias hubo personas al servicio de otras o más así, porque Virgo daría, es un eje más de servicio de alguna manera. Y eso no Se, lo viste ni en tu padre ni en servicio, tu madre, de se, alguna se, manera. perdóname, perdón, te interrumpí. Sí, sí. Servicio como de dar clases, sí. Servicio como de atender para hacer la limpieza y cosas así, No, no. no, no, no necesariamente para hacer la limpieza, puede ser profesiones de oficio, servicios de salud, por ejemplo, personas que trabajaron en salud. No, Eh, mi mamá siempre Virgo, de dar clases, siempre fue al servicio de los curas, ese tipo de servicio, mi mamá siempre. Mi mm, mamá, por ejemplo, en España nació justo en el 39, cuando terminó la guerra civil. Entonces, mm, pues sí cuenta que mi abuela, pues como que fueron cuatro, ella fue la gemela de mi tío, o sea, los cuates, y pues justo en esa época, pues como que vivieron, pues ajustaditos de dinero, y mi abuelo, que era apoderado de toros, viajaba un chorro, él viajaba bastante, y entre España y México, y luego creció mi mamá y casualmente pues se vino a México, pero también les fue bien económicamente. Y del lado de mi papá es mexicano, pero su papá es austriaco, que vino de Austria cuando mi papá era chiquito, conoció a mi abuela, se casaron y nació mi papá. Entonces también viene de fuera y a mi abuelo paterno, por ejemplo, pues le fue súper bien de económicamente, le fue muy bien. ¿a qué se dedicaba? Pues era cuando estaba, era como de cosas de madera en Tabasco. Ah, ¿y tu papá a qué se dedicó? Y mi papá se murió muy chico, o sea, bueno, yo digo que lo mataron, pero bueno, la teoría es que se murió cuando mi papá tenía 5 años. Lo Este, mataron, sí, ahí estaría yo el mal digo, de pero bueno, eso no estoy, no, eso es mi teoría, pero supuestamente se murió en un avión privado. Entonces mi papá tenía 5 años y la verdad es que creció con una mamá muy loquita, que a los 5 años tenían una casa muy, muy grande y le decía, coge la pistola y baja a ver si hay algún ladrón. Entonces, mi papá desde los 5 años creció con eso y por supuesto cuando yo me acuerdo, cuando yo vivía en mi casa, que era muy grande también, estaba toda llena de rejas. Yo decía, es que si nos quemamos, o sea, si hay un fuego vamos a quemar. Y había pistolas por toda la casa. Entonces yo iba, me duele la cabeza, iba por una aspirina y una pistola. Iba a la despensa y una pistola. Hasta que tuve mis hijas, le dije, oye, pinche papá, quita esas pistolas porque mis hijas ya están aquí.
Bueno, ahí está. Entonces todo esto representa a tu papá, porque Marte en la casa 4, una casa con armas, bien, bien marciano, eso, ¿viste? Una casa donde esto está representando a tu... A Entonces mi, la casa 4 representa a la familia de tu papá, porque acá tenemos Marte con Plutón y hubo algo raro en torno a la muerte de tu abuelo. Marte, yo la digo, casa llena de armas. Urano, Luna, decías que la abuela era medio loca, ¿no? Ahí tenés la Luna, Urano. Ahí me parece que esa casa 4 está hablando mucho de esa historia de tu papá. Sí, yo creo que por lo fuerte que es y todo su antecedente para atrás es muy fuerte. O sea, el hermano de mi abuela es el que te les digo que mataba curas, eran los camisas rojas que están aquí en México pues quemaban curas, quemaban a los católicos, o sea, es una familia muy fuerte. ¿No? Sí, puede ser que vinieran, digo, por la influencia Virgo, puede ser que de alguna manera haya habido el contacto con la tierra, con la alimentación. Sí, Bueno, ¿qué? tienen ranchos, o sea, en Tabasco lo que tienen son ranchos, o sea, vivían de los ranchos de vacas, Mm, y, bueno, de toros y ranchos. Es más, claro, mi hermano sigue viendo los ranchos en claro. Tabasco. Mm. Pero bueno, situaciones de violencia familiar, evidentemente, aquí hay, ¿no? Con ese Marte-Plutón. Y Sí, fíjate que tu mamá es muy católica, muy religiosa, está todo, pues, está en estas oposiciones de la 4 a la 10, donde también en la familia de tu papá mataban curas y después tu mamá, es como una compensación del árbol ahí a veces, ¿no? A veces sí, aparecen estas compensaciones y busca como esa familia donde se mataban curas, busca como matrimonio una mujer muy católica, ¿no? Entonces ahí como esa dualidad también entre lo que decís, como la racionalidad de Virgo y la parte más religiosa de Piscis. sí, Pero también puede ser algo de tu mamá, yo creo, siempre la luna representa a la propia madre, la luna en Virgo está la madre, de algún modo la madre está presente en el hogar, es una madre que está en la casa, que está ocupándose, por más que tuviera personas que la ayudaran, pero parecería que se ocupara de las cosas de la casa, porque bueno, esa luna en Virgo me da una mujer que está activa ocupándose de las cosas de la casa, ¿no? Con un rol algo sumiso, puede ser, mujeres con un rol algo sumiso, desde sí, muy lo... sumisa y con un secreto que cargó hasta que se murió, porque resulta que cuando se conocieron en Inglaterra, se fueron a vivir a Irlanda. En Irlanda nacieron mis 3 hermanos grandes, pero mi mamá ya Mm, estaba embarazada. Entonces fue un secreto que en esa época yo lo entiendo, pero ahorita que si hubiera seguido con la mentira, o sea, nunca lo ha confesado ella, o sea, más bien nunca lo confesó, ya trascendió, pero cargó con esa secreto de que se embarazó antes de casarse y pues llegó a México con esta familia tan intensa, del lado de mi papá, pues con eso, que para ella tan católica seguramente fue algo muy, muy feo, pero siguió con esa mentira muchos años. Mi hermano no encontraba su acta de nacimiento de Inglaterra, diga, de mm, Irlanda, y nunca le confesó que no la tenía porque era otra fecha. O sea, acaba de pasar el cumpleaños de mi hermano, que toda la vida fue el 12 de junio, y no es cierto, nació en marzo. Digo, ya lo sé porque la acta ya la encontré yo. La encontré yo y pues es de febrero. Entonces ni siquiera tiene una carta natal mi hermano. Bueno, ay no, qué horror. Pero bueno, con esa mentira creció mi mamá, vivió toda su vida con esa angustia y yo creo que fue parte de su abnegación porque pues o se adaptaba a la familia de mi papá o se iba a España, entre comillas, pues con 5 hijos. Y pues acá, la verdad, a mi mamá pues, le gustó la vida buena, mm, vida económica que llevó. No creo que de mucho amor con mi papá, pero pues hasta el final siguieron juntos. Pues mm, así mi papá, pues sí, ahí seguía. Bueno, ahí sigue. mm. Claro, ahí bueno. ¿Ya entienden por qué quiero tomar este curso?
Claro, fíjate que con Sí, no. Plutón siempre hay muchos secretos, entonces por ahí el secretismo evidentemente está, pero también es la oportunidad de que saques petróleo de ahí. Tomar este tipo de cursos, trabajar con la memoria ancestral te va a poder llegar a los recursos que a través de las crisis, de los traumas, de lo tabú, te van a enriquecer, Tatiana. Además, fíjate que tú tienes en potencia también la luna. La luna al tenerla en el mismo signo de Virgo, siendo ascendente Géminis, que nos cuenta la historia de una persona que como camino de vida va a transitar el poder jugar y desordenar. Entonces, tú, la capacidad de análisis, de viajar, de ir de un lado al otro, eso se da gracias a que tienes profundamente enraizada. Siempre la casa 4 es como un profundo enraizamiento de los planetas, de lo que tienes ahí. Lo tienes que interiorizar tanto que te pueda servir en tu caso y con la luna en Virgo y con la casa 4 en Virgo para sentir ese orden, ¿m? Ese orden interno. Puedes jugar, puedes desordenar, puedes viajar y hay un orden que se mantiene. ¿M? Entonces, también confiar en que ese orden propio tuyo que has construido, de lo que también has limpiado de tu linaje, no se va a perder. No porque tú misma te has encargado, como cuando uno limpia y uno dice, yo ya sé dónde está eso, no hay modo porque yo ordené mi casa, entonces yo sé en dónde están los traumas, yo sé en dónde está el lío, yo sé quién es la persona que hizo esto, es un, como un orden que subyace en el caos y que te permite explorar y ser como más geminiana, ¿no? Como ese aprendizaje que tienes de Géminis es como, tranquila, ve y desordena, juega con todo, que al momento de volver a casa ya sabrás cómo poner los jugueticos, enmarcarlos, etiquetarlos en cada cosa. Es parte de del aprendizaje que vienes a hacer. Entonces tiene mucho sentido en tu caso también que tengas la luna, por más de que la tengas bien aspectada, que la tengas en casa 4 es eso, es ese orden que te permite desordenar y jugar con la vida. Ok, ok, qué padre, qué padre. Pues sí. Sí, y por supuesto que yo con esa casa y con esa luna y en ese signo, o no sé con qué, pero pues claro que era súper yo estricta en mis ideas, cuadrada, organizadísima, y, y me casé con un hombre que la verdad es súper buena onda el güey, y muy bien, o sea, como que él me equilibra bastante, y lo que a mí me agobia, él me relaja, y mis hijas, que ya crecieron, sí, todo es mamá fluye, mamá eres un cuadrado, mamá eres controladora, y pues, claro que he ido, pues, todo eso, y con mi nodo norte en Tauro, que también he aprendido a gozar más que sí siempre he gozado la vida, la verdad es que siempre la he gozado, y siempre he buscado mis espacios de soledad y así, pero pues he ido. Llevo trabajando en mí mucho y creo que mis hijas también me han ayudado mucho a ni a ser controladora, ni posesiva, y soy intensa, soy muy intensa, o sea, todo lo vivo intensamente. Y todos los días lloro. Si no es porque el pajarito voló y está hermoso y lloro porque está lindo, pero entonces voy y me encabrono porque dejaron tirado, o sea, ay, no, o sea, También está muy fuerte esta cosa de Virgo Piscis porque Sol y Venus están en conjunción a Neptuno también, ¿no? Entonces hay toda esta parte muy sensible, Escorpio pero con Neptuno, ¿no? Muy sensible, y la parte más virginiana, ¿no? Que ahí estaría esa parte controladora también en la casa de Plutón, quiere tener todo bajo control también. Pero bueno, a mí conozco otra carta porque, bueno, hubo unos años que estaban Plutón y Urano ahí, estuvieron muchos años, ¿no? Pero ahora recuerdo otra carta que también tenía Marte, Plutón y Urano en casa 4 y donde también se dio un asesinato y donde en la casa familiar estaba llena de armas. O sea, me decía esta persona, la casa era un búnker, vivían en una finca y también el padre tenía lleno de armas, después bueno. También hubo como una situación ahí difícil, pero acá tenés situaciones violentas, tanto por el lado de ese tío, ¿no? Que mataba curas, pero también por el lado de tu papá, donde hubo ese asesinato, o no se sabe bien qué pasó con el abuelo, ¿no? Entonces, por eso yo decía que quizás
Sí, eso no es teoría. Supuestamente se cayó el avión, pero pues fue muy raro todo. Pero bueno, esta es una teoría mía, no lo puedo. Eso sí, nadie. También está Urano implicado, ¿no? Que puede dar accidentes, ¿no? Como ahí en la familia, pero se ve que, por eso yo decía que en la casa 4 se pueden ver historias tanto de línea materna como de línea paterna, o sea, estaríamos viendo historias de algún modo violentas, eh, más allá de que lo hayan matado, se murió en un accidente, pero también había muchas armas en la casa, o sea, que había violencia de alguna manera en esa casa. Y cuando Eh, nacieron mis hijas, que le dije, ya quita las pinches pistolas, por favor, las claro. quitó, pero puso machetes. Está peor, el pinche machete. Está peor. Entonces digo, yo siempre me separé de mi familia y mucho, pero del lado de mi mamá, su abuelo era apoderado de toros, de toreros. Entonces yo de chiquita en España iba a las plazas, sí, a las plazas, y de chiquita pues como que yo no, pero ahorita soy protectora de animales, o sea, ¿cómo es posible que haya tenido, o sea, mi árbol, que vean que maten al toro se les hace padre? Yo sé que estoy con muchas españolas, pero a mí se me hace nefasto. Y yo viví de chiquita, toda vez que iba a España, ahí iba a las plazas de toros. Y en México también, hasta que crecí, dije, no me vuelvo a parar aquí, ¿qué es esto? Pero pues tengo toda esa cosa de matar animales, ser apoderado de Claro, torero, ¿cómo? Hay Muy algo raro. que claro. la luna Urano también te permite hacer esos cortes. Cuando uno tiene luna Urano, hay información que se libera profundamente del inconsciente a través de la intermitencia. Entonces, algo que es fluido, continuo, como la luna, que es cíclica, entonces se repite, hacemos esto, hacemos esto. Cuando llega Urano es como, ¡pum!, algo se rompe contigo y una tradición, algo que en principio se quería conservar, deja de existir. ¿Mm? Pues qué bueno, qué fue eso. Exacto. Sí. También ese Urano estaría hablando un poco también de tu mamá, que de alguna manera se va muy joven y hace un corte también con su familia, en cierto sentido, ¿no? Por lo que cuenta también tu mamá Mi hizo un corte. mamá iba a ser monja, por eso mi abuelo la mandó a Inglaterra para que se despabilara. Pero se despabiló de más porque mi papá la embarazó y ya fue cuando se fue a México, o sea, sí se fue a Inglaterra no por su gusto, sino para que mi abuelo, para que no fuera monja, para que no fuera monja. Y se va a meter esta familia Garrido, no, pues está cañón. Y bueno, mis hijas, pues sí fui así, pero bueno, también creo que fui súper by the book, pero de chiquitas. Ya cuando fue la pubertad, que ya me di cuenta que me alucinaban, pues como que ya las dejé libres y más así. Y pues ahorita yo las veo independientes, bien. Mi hija, la chiquita, tiene su luna en la casa 12 en Pisces. Entonces, ahora que estoy aprendiendo, yo digo, veo esta luna en casa 12 en Pisces y digo, qué rollo con mi hija, güey, por eso no me soporta. Y la verdad es que sí me soporta, digo, sí nos llevamos bien, pero como que nos ha costado mucho la relación, pero me ha servido mucho saber que ahí tiene su luna, porque pues, Claro. no sé. ¿Y su luna cae cerca de tu Saturno, ahí? ¿En los grados cerquita de donde tiene Saturno? ¿Yo o ella? Ella, porque tú tienes Saturno en Ella tiene a 23. Saturno, ella tiene a Saturno en la casa 12 también. No, ¿Qué ¿y es eso? no, pero ¿en qué grado tiene la luna? Casa 12. No dice aquí, pero ha de estar a ver, casa 12, como por el grado 5. Ah, más adelante. Y Sí, y su Saturno Saturno también está en Piscis, de también ella. lo tiene Piscis, sí, y lo tiene muy casi ya en Aries, o sea, lo tiene como por lo O 28. sea que ella nació con el retorno tuyo de Saturno. Sí. ¿A poco? O sea, es una hija de Saturno. Porque ella tenías 29 años, 30 años, por ahí. Sí, Cuando ella, claro, sí, nació cuando tenías el retorno de Saturno. Por eso tiene Saturno también en Piscis. Saturno vuelve al mismo signo cada 29 años, ¿no? En el retorno de Saturno. ¿eso Entonces, qué significa? y son hijos, en realidad es bastante común.
porque bueno, se da mucho que en el retorno de Saturno hay como una maduración en esa época de la vida y en algunos casos es bastante común tener hijos, ¿no? Porque es como una etapa de asumir mayores responsabilidades, pero también es el hijo que viene con Saturno, es como un hijo que te trae esa carga de responsabilidad y que te percibe, también te puede percibir de una manera más saturnina ese hijo, ¿no? Como más, con más límites, como que puede percibir más los límites y sería un hijo donde hay algo que viene también más de la tradición familiar, ¿no? Porque está repitiendo como la misma posición de Saturno, entonces hay como una repetición de mandatos, de estructuras familiares que pueden recaer sobre ese hijo. Y ella lo Como tiene que romper solita. que O sea, ella tiene que romper esas repeticiones. y ahora está Saturno ahí. Ahora estamos de nuevo con Saturno en Piscis. O sea, ahora ella está con el retorno de Saturno, vos también, pero con el segundo retorno de Saturno. Y ella está, como que van a tener ciclos similares en la vida también, ¿no? Porque ahora que tú estás con el segundo ciclo de Saturno, ella está con su primer retorno de Saturno. Entonces, bueno, puede ser una edad donde se planteen entre las dos realmente como un trabajo en conjunto, ¿no? Para liberarse de ciertas estructuras y mandatos familiares, ¿no? Que en tu caso estarías pasando a lo que se llama la tercera etapa de la vida, ¿no? Después perdón, a los 58, después del retorno de Saturno sería ya la tercera etapa de la vida. Y ella está entrando en su segunda etapa, ¿no? Entonces es como que las dos están entrando en una etapa diferente y bueno, también es una etapa diferente en lo familiar, porque en tu caso ya estarías más con una hija que ya ¿es la que se casó o la otra, la que tiene? No, es la chica. La otra, Que la va a más cumplir chica. 28 este año. O sea, Claro, yo cumplo 58 y ella cumple 20. claro, por eso te digo, están las dos con el retorno de Saturno. Y bueno, las dos es como que es como hacer un trabajo en conjunto con ese Saturno en Piscis, ¿no? Como una liberación de ciertos mandatos vinculados quizás a lo religioso también, porque Saturno en Piscis tendría que ver también con mandatos vinculados a las creencias, a lo religioso, también al servicio también, ¿no? Al sometimiento, porque Piscis trae bastantes temas vinculados al sometimiento, ¿no? A personas que se ponen por debajo de otras, a la victimización, a ciertos patrones que pueden venir de generación en generación y que en el caso de tener la madre y la hija o el padre y el hijo, el mismo Saturno, es como que vienen a trabajar en esas estructuras familiares en simultáneo de alguna manera, ¿no? En la Ok, vida. O sea que en la medida que vos despegues de la relación puede estar moviéndose porque en tu caso vos también estás despegando de ciertas estructuras y mandatos, ¿no? Entonces, quizás ella te haya visto a vos, al haber nacido bajo tu retorno de Saturno, capaz que personificás Saturno de alguna manera para ella también, ¿no? Pero personificás los límites, y entonces, bueno, entrarían en otra etapa más madura también de la relación entre las dos. sí, sí. Pues yo creo que rompí mucho y ella pues es bastante, o sea, también ha roto mucho. También se fue a vivir sola a México, muy abierta con la relación con el novio, o sea, yo antes todavía como que me daba cosita que vinieran a visitarme y se quedaran juntos, pero ya me vale, ya están juntos en el mismo cuarto. Claro, Entonces, pues como que sí rompedora de todas esas cosas, y más en México, claro, porque México y en Monterrey, más, o sea, todavía claro. está Quizás muy... venía un poquito de esos conceptos que uno tiene también incorporado, ¿no? De lo que decías de tu mamá, de lo religioso y todo eso, que por más que en tu caso no sigas con esos preceptos, de algún modo están ahí, ¿no? Y bueno, ahí, pero bueno, ahí ves como en ese eje 4-10 se juegan muchas cosas, ¿no? En la familia. Y En una ese, enfermedad autoinmune que tiene mi hija grande, tiene Hashimoto, también tiene que ver con todo este rollo.
Sí, 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 la carta de la hija tiene bastante de Saturno en Piscis, en 6. ¿También tiene Saturno en Piscis, la más grande? O sea, las Ah, dos tienen Piscis. ya te digo, espérame. Camila tiene Saturno a la madre, sí, en Saturno, en Piscis, Sí, 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 en es la que yo leí la Claro, carta. porque las tuviste muy, claro, no, nacieron muy seguidas. no Entonces, Sí, manches. Camila ¿Y la qué tiene. creen? claro, Y mi marido también lo tiene en Piscis, en la claro, casa porque son de la misma 4. edad. Claro, porque son de la misma edad, pero es raro que dos hijas tengan Saturno en Piscis también. Eso es bastante, no es tan común. O sea que las dos tienen ahí algo a trabajar. ¿Y cuál lo tiene? Habría que ver cuál de las dos la tiene más cerca de tu Saturno, ¿no? ¿Cuál es la hija más del retorno de Saturno? Pero supongo que la menor debe ser. Que Cami lo tiene, Cami Camila lo tiene en el cumple, 23. ¿Cuál lo tiene el 23? Impresionante, qué impresión. Camila lo tiene en el 23. Saturno en Que es Piscis, Camila lo tiene en el 23, donde tiene ella el grado. Qué impresión. Los grados ay sí, son es no, verdad. maravillosos, sí, La menor es Camila. sí. no, la grande, La grande, perdón. la que tiene la enfermedad la que Ah, tiene, entonces y la menor también lo tiene Piscis, ¿no? Porque retrocede, entonces qué raro. y la Nati lo tiene, ya me perdí Nati. Natalia lo tiene en Piscis, pero como por el grado, es que aquí no dice, pero como por el grado, pues como 28. O sea, ya casi entra a Aries, Claro, sí. como 6 para que Entonces, entre, como por el 26. porque seguramente retrocedió, Volvió a arrancar, volvió, sí. claro, pero las dos casi, casi muy cerquita del Saturno, ¿no? Mm. Wow. No, y mi Quizás marido en Piscis, estoy traumada, esto no me había fijado. Tiene Saturno tu en Piscis. marido en Piscis porque es de la misma generación, digamos, tienen la misma Que edad yo, prácticamente, claro. Pero qué raro una familia con todo Saturno en Piscis, eso no, no lo había visto. wow, qué intensidad de Eh, familia. sí, sí. Es como que todos van, bueno, esto también como que van trabajando en conjunto, ¿no? Como, Pues tan así y que bueno, una de las hijas también tiene Sol en Géminis y Tatiana tiene ascendente en Géminis. cómo se repiten los ejes, ¿no? Cómo se van repitiendo esos ejes. Y Natalia tiene su sol en Virgo. Bueno, ahí tienen cómo se da este eje, bueno, el eje Virgo-Piscis y el eje Géminis-Sagitario Vale. en la familia. Muy interesante. Wow, Eh, qué interesante. Bueno, pues muchas gracias. Estuvo wow. bueno, Genial. Muchas gracias. Gracias a ti, Tati, por aportar. De verdad que muy Gracias. interesante. Gracias. interesante. ¿Alguien tiene Wow. alguna pregunta, algo, alguna observación o algo? Que, nada. Están impresionadas también. Es Con los impresionante machetes. el grado. El grado 23 me dejó, yo dije grado 23 dije, Sí, wow, sí, sí. wow. Sí, he visto bastante común que se tengan hijos en el retorno de Saturno. Eso lo he visto mucho, pero no dos hijos. Eso es lo raro también, que las dos hayan nacido en el Sí. retorno de Saturno. Y el grado exacto, eso también es increíble, ¿no? Wow. Habría que ver si hubo algún abuelo, ¿no hubo algún abuelo de Piscis? Ni Habría idea. que ver. Ahí podría ser también que haya habido algún abuelo o abuela de Piscis. Pues seguramente mi abuelo Doberne, el austriaco, que seguramente era súper estricto también. Dicen que era muy, digo, eso sí, pues nunca lo conocimos. ¿Quién sabe? Y pero nada más rápido, ¿la enfermedad autoinmune tiene algo que ver con todo esto? Sí. ¿Y en qué? ¿Pero cuándo se le desencadenó la enfermedad? Pues hace como 7 años. Ah, puede ser, bueno, 7 años son ciclos de Saturno. Eh, Enfermedades autoinmunes he visto, bueno, tengo el caso de
una consultante que justamente vive en Madrid y con mucha exigencia sobre sí misma y se le desencadena una enfermedad autoinmune. Se dice que Plutón también tiene que ver con las enfermedades autoinmunes, Quirón quizás también tenga que ver. Y Neptuno con el Eh, Sol, ¿no? Paula alguna vez me había dicho que Neptuno Neptuno, con el Sol sí, o con, Sí, lo que ya hace ni me acuerdo. Neptuno es que sensibiliza tanto el sistema que a veces tiende a confundirlo. Entonces el propio sistema se ataca a sí mismo porque no hay una limitación y una conciencia clara de qué soy yo y qué es lo externo. Entonces, ¿qué hace? Diluye, básicamente, o sea, es el dilusor, dilusor universal, como una acuarela. Entonces se va diluyendo todo, no sé qué es mío, no sé qué es del otro, me entra todo, se sale todo y por lo mismo también puedo tener enfermedades autoinmunes. Es lo más típico. Sol, Neptuno, porque el Sol, porque es la energía vital. Y también el eje 612 que está vinculado a la 6-12. salud y a la integración de la energía en la materia y de la realización de hábitos, rutinas y todo lo que funciona a nivel de sistema. Entonces, en tu caso, en el caso de tu hija, un Piscis en casa 6, el sistema, por iniciar en Piscis, y por tener en este momento a Neptuno transitando ahí, va a haber algo que lo va a desorganizar. Neptuno lleva, ¿desde dónde, Clau? Desde 2011 en Sí, Piscis. sí, sí, claro, ya lleva varios años, Ya lleva sí. varios años, pero muy seguramente No, fue en el tránsito que Neptuno tocó su Saturno y claro, el poco orden que había de ahí se terminó de desorganizar y su claro, porque sistema se empezó a está atacar. No, no sabe, no percibe qué es, pero es básicamente ella, Neptuno. claro, en el momento que comenzó con la enfermedad, estaba pasando por alguna crisis, hay que Ay, ver sí, también tenía un novio cagante. Sí, tenía un novio que, más por el lado emocional, no a nivel exigencia, con estudios, con trabajo, con algo pues así. siempre reprobaba, pero ya a mí me valía más. Mi marido sí como que le decía, pero siempre la saqué de la prepa. O sea, ya la Pero prepa, no era un problema para ella, no. sí, o sea, le dije, no, güey, salte, termina en una pinche escuelita. Y ahorita, mira, estudió la maestría y todo, y es la que es sexóloga, porque pues por fin estudió lo que le Ah, gusta. Y es la que es sexóloga que saca su juguete sexual a explicar cómo funciona. O sea, es muy, muy abierta ella es muy abierta. Y Pero muy bueno, feliz. muchas gracias. pero bueno, puede haber algo, viste, que también desde lo familiar o desde la astrogenealogía, también habría que ver ese eje Virgo-Piscis que aparece en tu carta, es un eje de salud, vinculado a salud y enfermedad también, ¿no? Y ella también tiene la casa 6 a Piscis, a Saturno, entonces puede haber algo genealógico de alguna manera inconsciente que esté ahí influyendo. Porque bueno, vieron que en el ADN a veces las enfermedades también tienen que ver con algo vinculado a la historia familiar. Y bueno, ahora se descubrió, me impactó porque leí una nota de National Geographic que habla de toda la parte del ADN y cómo se descubrió lo que ya sabemos nosotros desde la psicogenealogía, de la astrogenealogía, que los traumas quedan impresos en el ADN, los traumas de generaciones anteriores. Y esta era una nota de un estudio científico y que se disparan por lo que es la epigenética, ¿no? Por determinadas condiciones ambientales, emocionales, pero que están ahí en el ADN esos traumas. Entonces, de alguna manera, a veces las enfermedades pueden estar respondiendo a algo que estaba ahí en el ADN familiar y que en algún momento de la vida, por alguna crisis, por alguna situación emocional, se puede también disparar algo que viene desde ese inconsciente familiar. Se me ocurre que puede tener algo que ver porque ese eje, vos también tenés Saturno en Piscis, en oposición en conjunción a Quirón, en oposición ahí a Plutón, a Urano, bueno, hay todo, ese Saturno en tu carta, estamos bastante movido y ella también tiene Saturno en Piscis. Y con Neptuno, el paso de Neptuno se dispara esta enfermedad. Me decía Paula que justo cuando Neptuno pasa por Saturno, ¿no? Ahí en la casa 6. Entonces puede estar despertando algo que tenga que ver también con lo genealógico ahí, ¿no? Puede estar,
sacando a la luz algo que ella está viviendo en su propio cuerpo y relacionado con temas no resueltos de esa historia familiar. Ay, no, qué joda. Pero, ¿y esa enfermedad básicamente en qué actúa? ¿Qué produce? Pues es de la tiroides, entonces, pues, esta no puede bajar de peso, cambios de humor. Ahorita espero que ya empiece a buscar embarazarse, que no sé, bueno, el otro día sí le pregunté, pero pues digo, si está dentro de sus planes, yo nada más espero que. Te iba a decir eso porque me llamó la atención, como vos tenés ese retorno de Saturno también, y sería pasar a otra etapa de la vida, que puede ser una etapa como abuela. Como Ah, abuela. ya quiero ser abuela, ya me urge ser Se me abuelita. apareció que tu hija iba a tener un hijo, ¿no? Es como que se me cruzó eso, que sería como esa lógica de Saturno El entrando abuelo. vos en otra etapa y ella también sería, bueno, Ah, ya, quizás pues, sería también un poco la repetición de edades, que a la misma edad que vos la tuviste, ella también va a tener un hijo, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que también hay algo que se repite, ¿no? En cuanto a Saturno y a las edades. wow, qué interesante, no, qué increíble. Ay, pues Sí. muchas gracias, qué bueno que fue mi carta la primera. Bueno, Muchas gracias, gracias, gracias. no, nada. Besitos, Tati, gracias. La tiroides, bueno, hay que ver Venus, ¿no? Porque la tiroides se supone que tiene alguna relación con Venus también, con lo afectivo, ¿no? Con el mundo de lo afectivo, ahí, en los vínculos, las relaciones, ¿no? Sigue Nefer, ¿no, Clau? Sigue Nefer, que no puede hablar hoy porque está con COVID. Pobre. Hola, ¿Puedes hablar? sí, un poquito puedo hablar, sí. Bueno, si quieren, hacemos una pausita, 10 minutitos y seguimos porque ya Vale, pasó como... vale. Vale, Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver la carta de Nefer. vale, estoy por aquí. Ah, bueno, bueno. Ahí comparto. Tengo que decir que me cuesta un montón verla en esta carta porque estoy acostumbrada a otra y en esta no me aclaran Ah, muchas veces, me confundo tanto los números. tú dices el gráfico, la forma de... Sí, Si quieres, puedes compartir la tuya o si la tienes ahí a mano, pero esta forma es bastante fácil porque están los signos por fuera mm, y las casas son las que están por dentro. vale, ¿Qué pasa? Que como tienes muchos planetas ahí en Capricornio, sí. ahí y están todos como juntitos, ahí es difícil porque como que en realidad yo voy a marcar, a ver, voy a poner una marquita. Esta carta es interesante más para analizar la casa 8, ¿no? Que es el tema que si quieren podemos también introducir, porque como nos quedan dos clases nada más y aquí hay muchos planetas en casa 8, estaría bueno mirarla desde la casa 8, ¿no? Así Totalmente. que Eso. por ahí voy a introducir el tema de la casa 8 pero quería, no, decía que quería marcar dónde está cada planeta, porque como están todos juntos, Marte estaría acá, ¿no? En la cúspide de la casa 8, de la casa 7, perdón. Porque la casa 7 empieza ahí en 26 grados de Sagitario y Marte está en 28 grados de Sagitario. Mm, Entonces Marte sería un planeta, lo que se llama un planeta angular, ¿no? Que está muy importante en la carta, ¿no? También, porque es un planeta angular. Está ahí, es el más cercano a un ángulo en la carta, que es la cúspide de la casa 7. Después tenemos entonces, ya en Capricornio, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 planetas. Tendríamos Urano, que está acá en 7 grados, en la casa 7. Mercurio está a 12 grados. Neptuno estaría aquí, junto con Mercurio, porque está 12 y 13.
O sea, estos dos están totalmente juntitos ahí, ¿no? Se los puede dibujar ahí también como integrados. Y los dos estarían acá en 12 y 13 grados juntos. Entonces tendríamos en casa 7 Marte, Urano, Mercurio y Neptuno. Y en casa 8 ya tenemos, acá la casa 8 empieza en 17 grados de Capricornio. Y dentro de la casa 8 entonces tenemos a Saturno que está en 18 grados, o sea, está ahí en la cúspide de la casa 7. Venus que está en 23 grados y el Sol yo lo tomaría casi en la casa 9. Yo creo que el Sol va a estar influyendo más en casa 9 que en casa 8, porque el Sol está en 7 grados, la cúspide de casa 8 empieza en 8 grados y está en Acuario ya, que es el signo de la casa 8. Entonces, yo casi que tomaría, a veces puede ser que la persona nazca un poquito antes y esa casa 8, esa casa 9 incluso esté un poco antes. O sea, yo cuando un planeta está a 1 grado de la cúspide de la otra casa, lo tomo más como que está influyendo en la casa siguiente, ¿no? Entonces, me parece que la casa 8 tendría más que ver con una temática Capricornio, en este caso, donde estarían Saturno y Venus en Capricornio, en casa 8. Neptuno inclusive, y podría tener ahí, está a 4 grados de la cúspide de 8, pero por ahí hay alguna influencia de Neptuno inclusive en casa 8. Pero básicamente, bueno, tomaríamos la temática de Venus-Saturno en la 8, ¿no? Y aparte, bueno, Saturno, la casa 8 está en Capricornio, Saturno está en Capricornio. Entonces tenemos esa temática de Saturno. Y después, bueno, las casas de la 4 en Virgo, de nuevo el mismo caso que en el caso de anterior. Y la casa 10 en el eje Virgo-Piscis. El eje Virgo-Piscis nuevamente en cuanto a la casa 4 y la 10, ¿no? Perdón, ya me fui de... eh, se me corrieron los dibujitos, bueno. Entonces, es interesante, bueno, también el tema de las 3 casas de agua, perdón, las 3 casas de agua, la 4, la 8 y la 12, en qué signos caen, ¿no? Entonces, en este caso tenemos si las casas de agua correspondientes, las 3 en signos de tierra, ¿no? Entonces, como temas también que tienen que ver con ese inconsciente familiar, serían temas materiales, muchas veces temas vinculados a lo material, a temas económicos, a temas vinculados al manejo de lo material, donde en estas casas que son casas de agua, lo emocional se puede mezclar en las relaciones o en los vínculos afectivos, los vínculos emocionales, puede haber una relación donde esté mediatizado de alguna manera el dinero y el afecto a veces, ¿no? Donde temas, por ejemplo, la casa 8 es una casa muy vinculada también al dinero compartido, o sea, el dinero compartido de la pareja o el dinero que podamos recibir de una herencia, de una sucesión. Y entonces al estar esas casas en signos de tierra, que sería tu mismo caso también, Tatiana, ¿no? A veces temas económicos, en el caso de Tatiana también decías, el matrimonio de los padres, que donde hubo también algo económico, una seguridad económica que encontró también tu mamá a partir de ese casamiento. Bueno, a veces aparece esto, ¿no? En estas casas, cuando estas casas están en signos de tierra, puede aparecer algo así y entonces puede haber historias familiares ahí. Bueno, voy a mostrar un poquito algo de la casa 8 para hacer como una introducción. Claro, mientras tanto, la emoción predominante al tener signos de tierra en las casas del inconsciente sería el miedo. Lo vimos al principio, ¿no? Esa seguridad y si no hay, entonces, ¿cómo consciente y probablemente en las casas de agua inconscientemente busco
compensar, que fue lo que Clau nos explicó al inicio, desde siempre, cómo mecánicamente empezamos a compensar de alguna manera la seguridad a través de, en la casa 8, los recursos que compartimos con otros. La casa 4 sería un inconsciente ancestral, la casa 8 es un inconsciente familiar, pero tiene que ver más con lo que yo recibo como individual, ¿no? Está un poco más desde lo oculto, lo reprimido de mi padre y madre, ¿no? Tiene como una especie de inconsciente individual. Y sí que si vemos que representa la casa 8 es todo lo que tengo que transformar de nuevo para que con base en ese camino de vida del ascendente que me pide jugar, que me pide ir más liviano, pues algo voy a tener que transformar. No es que Capricornio muera, Nefer, en tu caso y en el caso de Tatiana, es ver cómo esa falta de seriedad, de responsabilidad a veces me impide conectar con el juego, cómo hay modelos, mandatos que me impiden ser más liviano, jugar, ¿no? Es como, no, de pronto, y si me equivoco, pues te equivocas, ya está, o sea, lo estás haciendo, no tienes todo el tiempo que hacerlo correcto. Además, fíjense que Géminis tiene que ver con el intercambio, entonces ustedes como camino de vida tienen que aprender y ascender a través del intercambio y el juego. Y la casa 8 en Capricornio, el signo de Capricornio, pide a veces crecer en soledad, pide a veces el aislamiento necesario para alcanzar logros, porque imagínense si uno se quiere concentrar en una meta y sale todos los días a verse con los amigos, pues se va a dispersar la energía. Entonces hay algo ahí que tiene que aprender a soltar cierto grado de rigidez y de buscar esa propia esencia estructural sin tantos mandatos. O sea, no es que se tenga que purgar todo Capricornio, es que hay algo de ahí que no les pertenece y que por lo mismo es carga, herencia psicológica y psíquica, porque en la casa 8 son recursos psíquicos, hay recursos psíquicos que han heredado y que les impide de alguna manera conectar con el ascendente. Entonces, es muy evidente cuando se entierra el inconsciente que hay algo ahí que tiene que ser más liviano para que ustedes puedan transitar sin tanta cosa en la vida a través del ascendente en Géminis. Ya. Sí. Sí, estoy de acuerdo con que la casa 8 es un inconsciente como más personal y donde, pero también desde lo familiar tendríamos, perdón. Yo tengo que decir que Paula lo ha clavado, ¿eh? Me resuena muchísimo, me resuena muchísimo. Qué bueno. Sí, ahí Nati quiere decir algo. Tati. Nati, ¿querías decir algo? Ah, no, Tati digo. No, que no. No, me parece. Bueno, entonces yo lo llamo al signo de la casa 8, lo llamo el signo oculto. Este es un nombre desde que le di desde la astrogenealogía, eh, que siempre va a tener, en general va a tener una correspondencia con el signo del ascendente. A veces sí, a veces no. A veces se puede dar, como les decía antes, que haya por tema de casas derivadas, de casas, signos interceptados y todo esto, que no sea tan igual la carta, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina estamos muy al sur, cambia un poco el diseño de la carta y las casas se hacen algunas más grandes y otras más chiquitas, entonces no siempre se da esa regularidad de que el ascendente, contamos 8 signos desde el ascendente, nos llevaría a ese octavo signo. En estos casos sí está bien la correspondencia porque tenemos que, contando 8 signos desde Géminis, tenemos Capricornio. Entonces tendríamos como una correspondencia, una interrelación, siempre el signo de la casa 8, está bueno pensarlo desde el signo ascendente también, ¿no? Entonces, pero también uno lo podría pensar este signo oculto desde el signo solar. Por ejemplo, si uno tiene signo solar Aries, el signo de la casa 8 sería Escorpio. Si uno tiene signo solar Tauro, el signo de la casa 8 sería Sagitario. Con un zodíaco en reposo me refiero, ¿no? Como que desde el signo solar uno también podría pensar que hay un signo oculto desde ese signo solar. Pero básicamente también lo vamos a trabajar acá desde el ascendente. Entonces, este signo oculto muestra asuntos secretos que se vienen ocultando a lo largo de las generaciones. Tiene una connotación psicológica muy fuerte, muy profunda, ya que se vincula con la sombra familiar. Estos secretos se pueden relacionar con abusos físicos, sexuales o psicológicos,
situaciones violentas, conflictos de dinero, lutos no elaborados. Lutos no elaborados, cuando hablamos de lutos no elaborados, a veces tiene que ver con, bueno, muchas veces se muere alguien y la persona tiene que continuar con su vida. Por ejemplo, tiene una pérdida y, por ejemplo, una mujer que se queda viuda, pero tiene sus hijos muy pequeños, entonces no puede hacer el luto por esa muerte del marido porque tiene que seguir, tiene que cuidar de los hijos. Bueno, entonces no hay este tiempo para hacer un luto. O se pierde, muere alguien joven en la familia y no se habla más de esa persona porque hablar de esa persona genera mucho dolor. Entonces también eso puede aparecer como un luto no elaborado, ¿no? O cuando no se habla más de alguien que se murió en la familia, ¿no? Es como que de alguna manera esos temas están en la casa 8. Conocer este signo oculto nos sirve para tomar contacto con estas zonas oscuras y hacer luz sobre ellas, con el fin de liberar esta carga, tanto para nosotros como para las generaciones siguientes. A medida que tomamos conciencia de estos temas en sombra, podemos entrar en contacto con los dones y talentos que estos ancestros nos legaron. O sea, la casa 8 es como también esto de los tesoros ocultos, ¿no? Que tiene que ver con lo que es Plutón, lo que es Escorpio. La casa 8 se corresponde de alguna manera a lo plutoniano, a lo escorpiano. Y cuando sacamos esos tesoros, desenterramos eso que está oculto, también desenterramos esos dones y esos talentos. Tienen como más libertad para aparecer esos dones y talentos, ¿no? Y esto puede tener que ver con una carga ancestral, ¿no? Como que quedó ahí en ese inconsciente un poquito, acá estaría el consciente, esta casa 8 estaría dentro de lo que es ese inconsciente personal, y la 12 quizás tendría un poco más que ver con ese inconsciente colectivo también. Ahí tenemos un inconsciente familiar, que estaría entre la casa 8 y la casa 12 también. Entonces, aquí tenemos también como interesante que el signo que está en la casa 8 es un signo que está en quincuncio de alguna manera con lo que está en el ascendente, ¿no? El signo del ascendente, si vamos a la casa 7 está en oposición. La casa 8 está en quincuncio al ascendente. O sea, ¿y qué tiene que ver con el quincuncio? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto, del aspecto de quincuncio? Los astrólogos antiguos concebían los aspectos como un juego de miradas, como una suerte de reconocimiento mutuo más que como un diálogo. Si dos planetas estaban en aspectos porque estaban ubicados desde signos que podían verse, por eso los antiguos no tomaban mucho el quincuncio, no estaba dentro, el quincuncio se empieza a trabajar después. Ellos tomaban los signos que podían verse, por ejemplo, con un signo que está en oposición es como tener a alguien enfrente, lo podés ver. Si tenés una cuadratura, está en un ángulo de 90 grados, donde es un ángulo recto, donde también la puedes ver. Un trígono también sería como imaginen que están sentados en una mesa, ¿no? Y que tienen a alguien enfrente, ese sería el de la oposición. Y tienen algunos que están a 90 grados sentados, ¿no? Esos serían como que están como si fueran las cabeceras de la mesa, están a 90 grados, y otros que están ahí en trígono también están como enfrente, pero visibles. El que está en quincuncio estaría como en un lugar que uno tiene que dar vuelta la cabeza para verlo, como que no lo puede ver directamente, es como que hay que de alguna manera girar la cabeza para verlo. Entonces, lo mismo que el semisextil. El semisextil sería el signo de al lado. Para ver si estás en una mesa y tienes a alguien sentado al lado, tenés que girar la cabeza para verlo, porque está justo al lado tuyo. Y con el quincuncio sería como el de al lado al que está enfrente, ¿no? Pero también hay que como que hacer un esfuerzo para verlo, ¿no? Como que no se lo ve naturalmente. Entonces, de alguna manera eso sería un poco el concepto de alguna manera ellos decían que se llamaba aversión. O sea que esos signos se rechazaban mutuamente, se miraban mal. Esto va en línea con la idea moderna de incompatibilidad entre signos.
O sea, como que se miraban mal, pero tampoco lo querés ver del todo, porque al que tenés en oposición, al signo que tenés en oposición, estás en un conflicto abierto con ese signo. O el que tenés en cuadratura, ahí también hay puntos en común con el que tenés en cuadratura, porque, por ejemplo, un signo en cuadratura va a estar en el mismo, la misma modalidad, va a ser otro signo fijo, otro signo mutable o otro signo cardinal. O sea que tienen temas en común. En cambio, los signos que están entre sí en quincuncio no tienen ni el mismo elemento ni la misma modalidad. O sea, son como extraños los signos que están en quincuncio. Entonces, el signo que está en la casa 8 es como es extraño a nosotros. No tenemos un conflicto abierto con ese signo, pero es como que no lo queremos ver. Y por eso ahí aparecen esos temas que ni siquiera por polaridad, no tienen ni la misma polaridad, ni modalidad, ni elemento. Acá tenemos en este caso, por ejemplo, tenemos un ascendente Géminis y un signo en casa 8, Capricornio. Géminis es aire, Capricornio es tierra. Géminis es mutable, Capricornio es cardinal. Géminis es masculino, Capricornio es femenino. Entonces no tienen ningún punto en común. Entonces por eso se lo considera un aspecto incómodo, aunque sin llegar a una crisis tan fuerte como la cuadratura o la oposición. Y en la experiencia de un quincuncio, cuando alguien en la carta tiene un quincuncio, las sensaciones de incomodidad, tensión interna, irritación, síntomas físicos incluso, exageración también, a veces se puede vivir con eso que uno de alguna manera no ve, aparece desde el inconsciente como emergiendo como con una exageración, y búsqueda, nos lleva a buscar. El quincuncio es un aspecto de búsqueda, ¿no? Como que nos lleva a hacer un esfuerzo para entender qué pasa ahí. Ajuste de dosis, como que hay que enfocar, ¿no? Esto, la escuela de Uber, que trabaja muy bien los aspectos, dice que es como un aspecto de proyección, donde en un proyector para enfocar bien una imagen hay que hacer como ajustar ese proyector, ¿no? Entonces es una imagen que la tenemos como distorsionada y con el quincuncio tenemos que hacer ajustes para poder ver bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en este signo oculto, tendríamos que hacer como un trabajo para poder ver que está ahí, ¿no? ¿Qué nos está diciendo ese signo? Y qué nos están diciendo los planetas que tenemos en ese signo, ¿no? Pero entonces vamos a ir al signo de Géminis, que es el que tenemos en el ascendente, y este signo de Géminis que ya habíamos visto, bueno, desde la astrogenealogía, es un signo que nos va a traer en nuestra propia vida. Desde la astrogenealogía nos trae mucha comunicación, mucho contacto, a veces mucho contacto con hermanos, primos, personas que hacen de nexo, de lazo, estudiantes, maestros. Estos serían los temas de Géminis en la familia, ¿no? Pero esos temas están a la luz. Pero ¿qué estaría en sombra? Estaría en sombra Capricornio, ¿no? Estaría en sombra Capricornio. Y entonces, ¿qué nos dice ese signo de Capricornio en la 8? Tengo resistencia a los cambios porque me aferro al pasado. Recibo herencias tardías. Debo ser responsable en el manejo de los recursos ajenos. Me inhibo en la respuesta sexual. Esto sería desde la propia carta. Ahora, desde la astrogenealogía, ¿cómo lo podemos ver a esto? Desde la astrogenealogía tendríamos a este signo, este ascendente Géminis, donde la persona, acá podemos ver las características de un ascendente Géminis, donde desde la personalidad soy curioso, inquieto, astuto, racional, disperso, hábil para los negocios, amo los cambios, aprender, comunicarme, viajar y relacionarme con los de mi entorno. Me cuesta concentrarme para informarme en profundidad. Estas características nos daría este ascendente. Pero hay una carga del pasado que tiene que ver con esa casa 8 a liberar para poder vivir más en plenitud este ascendente, porque el ascendente es algo que, bueno, de alguna manera tiene que ver también con algo con lo que nos vamos encontrando a partir de, algunos dicen a partir de los 29 años, justamente el retorno de Saturno, pero son experiencias que nos vamos encontrando
Y el ascendente es un punto que vamos buscando, ¿no? Como que el ascendente es un punto que está en la carta natal que vamos haciendo, que no está dado, que lo vamos construyendo, ¿no? Y para construir ese ascendente, de alguna manera, soltar esto que tenemos en nuestra casa 8 y liberarnos de ese peso, de esa carga que nos bloquea, puede servirnos para vivir más plenamente esa energía del ascendente también. Entonces, ¿qué trae ese ascendente, esa casa 8 en Capricornio? De alguna manera nos está hablando, entonces, esta sombra que tiene que ver con Capricornio, nos está hablando de fuertes mandatos inconscientes provenientes de los ancestros, personas autoritarias o severas que impusieron una rígida disciplina o que fueron distantes, esto hablando de personas en el árbol, ¿no? Personas en el árbol. Personas que padecieron soledad o abandono, porque Capricornio es un signo también de tristeza, de soledad, de abandono. Antepasados que han sido avaros o que han sufrido carencias económicas. Vemos que en Capricornio a veces tenemos como estas dos vertientes, ¿no? Como que Capricornio nos puede dar, por un lado, personas que tienen más bien restricciones económicas o que han vivido carencias muy grandes en lo económico, o bien también a veces en Capricornio encontramos esas personas muy ambiciosas que han escalado en su posición social, donde a veces le dan las dos cosas, o sea, personas que provienen de un entorno de mucha pobreza, pero que se hacen solas, que se esfuerzan, que llegan a lugares importantes o se van posicionando en la sociedad, ¿no? Entonces, donde aparece esto que tiene que ver con la ambición. Y pérdida de tierras o posesiones, asuntos que a veces en una herencia también puede ser que haya peleas o conflictos por asuntos materiales, por asuntos vinculados a tierras también. Entonces, todos estos temas pueden estar ahí en esa sombra familiar. Y cuando se trabaja con todo esto, ¿qué pasa con la casa 8? La persona puede tener miedos, puede traer miedos. Por ejemplo, vos hablabas, Paula, de los miedos asociados a Capricornio, ¿no? Entonces puede haber miedos a las pérdidas materiales, miedos a la pobreza, miedos a la soledad, miedo al abandono, ¿no? Todos estos temas que vienen como una sombra desde los ancestros, sombra en el sentido que son partes que han quedado bloqueadas, que han quedado silenciadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta sombra que viene desde los ancestros puede traernos estos bloqueos y la misma persona puede sentir estos miedos o puede sentir estas carencias sin tenerlas quizás no está padeciendo problemas económicos, pero ante una situación de cierta dificultad económica puede reaccionar de alguna manera con un miedo que no se condice con la situación quizás, ¿no? Eh, por ejemplo, puede ser que haya una crisis económica en el país donde la persona vive, ¿no? Pero esa crisis quizás no la está afectando tan personalmente, pero sin embargo la persona reacciona con mucho miedo y va a comprar comida para guardar en la alacena, ¿no? Y como en la pandemia, ¿no? Vieron que muchas personas en la pandemia reaccionaban y se iban a comprar papel higiénico, por decir algo. No había personas que tenían como una compulsión para ir y comprar papel higiénico, comprar alimentos, como que tenían miedo que les falte eso, ¿no? Pero frente a una situación determinada, esa persona reacciona con ese impulso, ¿no? Que puede tener que ver justamente con situaciones que se padecieron en generaciones anteriores, donde quizás una persona en la familia perdió o vivió de manera, tuvo restricciones económicas, o en alguna guerra, en alguna epidemia, o en alguna cosa que sucedió en la antigüedad de esa familia, o entre sus ancestros hubo problemas, entonces, bueno, esta persona trae esos temores y trae estos bloqueos, y de alguna manera esto que decimos de liberar esta sombra, cuando se libera la sombra y se trabaja con la sombra, aparece el don. Y el don de Capricornio, que también es un don que traían estos ancestros, pero como que a veces pesa más la sombra que el don, y el don tiene que ver con una gran capacidad de trabajo, con el compromiso con la palabra dada, con la paciencia, la sensatez, la frugalidad,
con el cumplimiento de responsabilidades y con la excelencia en el trabajo, entre otras cosas, ¿no? O sea, los dones tendrían que ver justamente con lo que es el signo de Capricornio. Entonces, bueno, no sé si Nefer, que querés contar algo, si te sentiste identificada con algo de esto respecto a Ah, este Capricornio en tu casa. pues sí, totalmente. O sea, sí, todo que sí. Es que sería muy largo de explicar porque la historia familiar es muy larga, pero me encaja muchísimo porque, a ver, por parte de mi madre, mis abuelos, mi abuela nació entre algodones, pero durante la guerra civil lo perdieron todo y entonces luego vivió la pobreza y bueno, muy humildemente y tal, o sea, sobrevivieron. Pero eran gente súper bondadosa, súper amorosa. A mí me sorprende que para haber tenido y luego haberlo perdido todo, tienen como un gran corazón, mientras que la familia de mi padre es todo lo contrario, es gente súper avariciosa. Los hermanos se pelean bueno, mis abuelos tienen tierras y cuando se murieron, pues peleas por quién se queda a quién, robándose los unos a los otros. Y yo veo eso también, una familia un poco como que no tienen mucha empatía, es como si, no sé, no tuvieran alma, no sé, es como una cosa muy extraña porque no les puedes hablar de corazón a corazón porque es como que no les termina de llegar, no lo terminan de entender. Y mi padre siempre está, bueno, mi padre es Aries, pero tiene su luna en Tauro y mi padre siempre parece que nunca es suficiente para él, nunca. Sí, o sea, yo he nacido en ese entorno familiar de que nunca llegaremos a tener suficiente porque mi padre siempre necesita más. Y mi madre, pues yo creo que mi madre, por ejemplo, es Escorpio con luna en Sagitario, como mi abuela, como su madre. Y, y mi madre, bueno, creció en un ambiente, pues que mi abuelo tuvo un accidente, entonces no pudo proveer a la familia en aquel entonces, perdió una pierna, entonces no podía traer dinero a casa, entonces se tiró a la bebida y bueno, maltrató mucho a la familia en general, sobre todo a mi madre, porque era la más guerrillera de todas. Y mi madre sí que, yo creo que mi madre vive en la víctima y en el arquetipo de la mujer maltratada, aunque ella es súper fuerte y súper resistente, pero sí como que no sabe buscar el amor verdadero, así, porque mi padre no la ha tratado muy bien. Ella, por ejemplo, esto que hablabais de los duelos, mi madre ha tenido como 5 o 6 abortos y no ha tenido tiempo de procesarlo, ni ha tenido al lado una persona que la acompañe en ese proceso. Mi padre siempre ha sido muy... Es que no sé, como que tiene una falta de empatía. Yo por eso creo que tiene un trastorno de personalidad. Y, vive las cosas de una manera muy tal, mientras mi madre es súper emocional. Entonces todo lo que habéis hablado me resuena y me concuerda. Y yo noto mucho esa presión desde pequeña también de mi padre, sobre todo, de conseguir más y tal. Y siempre he tenido que ser perfecta, he tenido que ser lo que ellos me marcaban. Sí, o sea, no he podido ser yo y siempre noto esa rigidez entre mi parte responsable y mi parte que quiere jugar, ¿no? De Géminis, quiero vivir las cosas, trabajar, o sea, hacer mis cosas, pero no desde el sentimiento de Capricornio, sino más de Géminis, de jugar, de, bueno, voy a empezar con las cosas, voy a jugar con ellas y si esto llega a funcionar o a hacerse un negocio, pues ya puedo con las habilidades que tengo organizativas, que soy muy cuadriculada a veces, en plan, soy como un robot a veces, me puede permitir guiarme en mis finanzas y tal, y siempre en mis parejas siempre he sido yo la que llevo todos los temas administrativos, todo así, o sea... No he tenido parejas que me den esa seguridad financiera. Siempre soy yo como la que tira del carro de las cosas. Mm. Y muchos procesos de transformación. Bueno, la casa 8 la vivo a tope.
pues soy súper profunda y la gente se cansa a veces de lo profunda que soy. Pero es que lo vivo todo con mucha intensidad. Claro. Aparte, bueno, lo que decías en un momento, dijiste, mi madre como más guerrillera, ¿no? Ahí está la luna en Acuario, ¿no? También, como dos modelos también desde lo femenino, uno en Acuario y esta cuadratura Plutón también, ¿no? Y Sí, otro que total, es, mi madre lo tiene todo en claro, el otro eje. Mi madre se le mueve entre la casa 11 y 12 y a mí se me mueve. claro. Y ahí, pero otro modelo que tiene que ver con Venus-Saturno, que es el de la mujer más, o con el maltrato o la distancia afectiva. Acá Mm. yo vería historias de las mujeres de la familia como que han sufrido Sí, poco el corte del afecto, ¿no? Como un afecto que en algún momento como que no fluye el sí, afecto sí, o como una falta eso. distancia. Y como que no lo saben reconocer las mujeres de mi familia lo que es Claro. el amor que te tratan bien. ¿Hubo alguna mujer viuda también que enviudó joven o algo así? Porque Venus Saturno me suena también a alguna Bueno, mujer que... mi bisabuela, sí, o sea, cuando pasó la Guerra Civil Española, mi abuelo era alcalde del pueblo y era comunista, socialista, y tuvo que salir corriendo a Francia y mi abuela y sus hermanos eran pequeñitos y ya nunca más volvieron a verlo, así que mi bisabuela tuvo que sacar adelante a los tres. Ujú. Claro, ahí está esta mujer también, estos dones que veíamos, ¿no? Como mujeres responsables, mujeres Capricornio también tiene que ver con mujeres trabajadoras, ¿no? Porque se hacen cargo y muy responsables, pero también que tienen una tristeza o Mm, ahí estaría esto de los duelos no elaborados que decíamos antes un poco, ¿no? O estas pérdidas que no se pueden elaborar porque ella tuvo que ocuparse de sus hijos y bueno, no pudo elaborar esta pérdida, ¿no? Y, y en tu vida a veces sientes entonces algún temor relacionado con lo que hablamos, con lo material o sí, con... sí, por ejemplo, uno de mis mayores temores sería ser vagabunda, pero algo así, como verme sin dinero, en plan, sin nada, eso me da un montón de miedo. Em, También, sí, también siento mucho lo del abandono, pero yo creo que soy más yo, que muchas veces yo me alejo de la gente que la gente se aleja de mí. Eh, Claro. Es mm, como poner esa distancia para que, o sea, para no sufrir también, ¿no? No mm. sufrir después como ese abandono que puede venir después. No abrirte demasiado para no después eh, como establecer una barrera afectiva ahí, ¿no? Pero Sí, bueno, también esto he es lo sufrido como muchas importante. traiciones en general, de amigos y Mm. cosas así. Entonces, eso hace que a veces vas creciendo y tienes como más en cuenta si te abres o no te abres o cuándo te vas a abrir. Sí, más exclusividad muchas veces, ¿sabes? Aunque en verdad muchas veces soy como un libro abierto porque me encanta compartir. Sí, también el eje Géminis, ascendente Géminis, tiene mucho que ver con el compartir y este Marte que yo decía que está angular ahí en la casa 7 es como ser activa para compartir con otros, ¿no? Para Sí, relacionarte. sí, en mis Y relaciones sí, me encanta. Mercurio también está en la 7 bueno, y la Luna en Júpiter en Acuario el que es muy ascendente. sociable, Mm. Júpiter en el ascendente. Pero bueno, lo interesante de esto, de este trabajo con la casa 8 sería eso, ¿no? Poder desentrañar un poquito qué traemos de ahí, qué es lo nuestro y qué no es lo nuestro, y liberarnos de lo que no es nuestro, ¿no? Lo que ya que tuvo su función en otra etapa de la historia, tuvo su función, porque bueno, esa abuela, por ejemplo, de alguna manera, esa bisabuela tuvo que sacrificarse y trabajar mucho y bueno. Pasó esa tristeza, pero quizás eso ya no nos toque a nosotros en esta vida, ¿no? Esto de sacrificarse o de vivir cierto maltrato en la pareja, ¿no? Que Sí, pueden haber sufrido esas mujeres o esa soledad, quizás sea algo que ya no pertenece a tu vida actual, ¿no? es un Entonces, patrón bueno, que yo considero que estoy rompiendo ahora porque me he dado cuenta.
Pero sí como que me di cuenta de que me acercaba a personas tóxicas en realidad, que es como una falta de autoestima por mi parte y lo que me hace acercarme a gente que no me reconoce porque yo en realidad no me reconozco. Entonces eso es lo que estoy cambiando, sí, como intentando romper el patrón. Así que bueno, ese sería el trabajo un poquito con la casa 8 y bueno, la clase próxima entonces continuamos con viendo así, yo diría ver un poco las cartas que faltan, ver la casa 12 también en alguna, o sea, ir viendo la 4, la 8, la 12 según las cartas. En esta me llamó más la atención para trabajar la casa 8, ¿no? Mm. Porque realmente hay mucho contenido en esa casa, pero también puede ser que en el grupo haya alguna que tenga planetas en 12, que sería interesante también verlos. Dice Y Carmen me que quedó ella. ella, bueno, bueno, entonces Carmen, lo anoto para verla la próxima desde la casa 12. Y, y Y las bueno, preguntas que tengan, Clau, ¿no? Todo el tipo de preguntas con relación preguntas. a, miren, o sea, durante esta semana lo ideal sería que ustedes miraran en su caso en concreto, con lo que hemos visto en el curso, qué les resulta particular de su relación con su familia, repeticiones, patrones, o sea, que ustedes digan, miren, por ejemplo, hoy, el grado de Tatiana del grado 23 de Saturno, cómo se repetía. Si tienen así como algún patrón que se repita, sería interesante poderlo analizar y ver la interpretación que desde la astrogenealogía se le puede dar también a eso, para tener herramientas de trabajo, para saber cómo se llega también dependiendo de la casa en la que esté o los aspectos en el que esté, porque la idea también es que demos como una solución, ya lo ubicamos, pero entonces, ¿cómo podemos explorar Ujú, ese aspecto inconsciente? ujú. Perfecto, entonces bueno, para la próxima estaría bueno que cada una anote, así vamos más directo a las preguntas en lo particular. Eh, Así que, Así que, y me queda un ritual para hacer que sería el de cierre, que lo iba a hacer hoy, pero ya queda para la próxima. Ritual Bueno, dejamos entonces aquí y nos vemos la semana próxima. Que Hasta mañana. descanse. Buena chao. semana.